Este espectáculo contanos a historia de amor de entre dúas mulleres a comezos do século XX. Contra as ideas da época foron capaces de casar, de resistir. Dos mujeres con agallas, que lucharon por amor. O difícil que foi para elas conseguir que a súa historia tirase para diante. Un punto de vista diferente, moi gracioso. As tres actrices están interpretando un pouco todo durante toda a obra. Pues ahí lograron liarnos. Van cambiando, ¿no? Hay momentos que van cambiando. No, quítate ti, que no nos faz ben, ahora vou eu, ahora. Por momentos me parecía que era una, por momentos me parecía que era otra. Me parece que jugaron un poco con el tema de la masculinidad y la feminidad, eso está bueno. Chega un momento que todas son Elisa Marcela. Son moi mal para as cancións. Facían así. Achégate. Ven, atópanos. Hai que sacar un CD, hay que sacar un CD. La parte del casamiento y todo eso, no, estuvo genial. A escena de cando se conocen que fai que se poña en pé casi todo o auditorio. Cando fai o puro, cando fan todas as voces e os acentos. O do puro para min foi o mellor. Muy divertida la parte que tenían sexo, digamos. Pola historia que realmente é descoñecida para a maioría da xente, incluso aquí na Coruña. Sí, foi unha historia real, unha historia que sucedeu, e ainda que parece que non, hoxe en día necesitamos seguir aprendendo a mente con estes temas, e a través do humor entra moi ben a todo o mundo, ainda que teña esa mente un pouco cerrada, vas a empatizar con Elisa Marcela. Y también para nosotras como mujeres lesbianas, nos es muy importante conocer otras referentes históricas que la lucharon, que la pelearon, que intentaron abrir caminos. Con algo que sí que sigue facendo falta, educarnos neste sentido, é ser dunha maneira tan maravillosa como esta obra, pois moito mellor. Personalmente yo sentí como que pasaban varias cosas y las podía ir sintiendo a nivel también corporal y bueno, no sé, me parece una experiencia muy linda. Se poderá ocasión de volver a vela, verei. Desde o primeiro momento hasta o final, engancha completamente.